Que siente que vive el presente, bonita la gente que estuvo y no está bonito. Todo me parece bonito, todo me parece. Señores, son las 9 de la mañana, 9 minutos. Capicúa salió y ya salió la mesa de intercambio de hoy. Llega a Buen Día Litoral la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Esta mesa de intercambio la presenta COSAC, porque en COSAC nos mudamos para estar más cerca. Vení a visitarnos en nuestro nuevo local en Fray Ventos en 18 de julio, 1424, esquina 19 de abril. Te esperamos con los mejores servicios para vos y tu familia y los préstamos con la tasa más baja. Cooperativa COSAC, avanzá, crecé, soñá. Doctor Fernando Dotti, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Lo más bien, ¿Qué un gusto cuenta? saludarlo. Ahí a último momento, a la última milla, ahí llegó. A los Peñarol, sobre la hora. ¿Cómo anda Gonzalo Dotti? Buen día para la mesa, buen día para la audiencia. Y sí, llegó llegó cansado, pero llegó el caballo. Sí, llegó. Cruzó el disco. Es lo que tiene la gente que hace ejercicio, viene caminando. Sí, aparte no se le nota la fatiga, nada. Nada, enterito impresionante. llegó, enterito, igual que el doctor Giancarlo Montalto. Sí, bueno, muy buenos días a la audiencia. Por supuesto, el gusto de siempre compartir una nueva mesa de jueves. Y parece que el clima un poquito refrescó hoy. Está un poquito más fresco, estaba Está un como poquito más 10 fresco, grados sí. el termómetro Sí, hoy al principio. El otoño se está haciendo presente. El otoño está siendo presente, pero ya que estamos con una temperatura baja, yo voy a empezar a subir la temperatura. Vamos a empezar a mostrar algunas imágenes que seguramente nos van a empezar a hacer subir la temperatura. Esta primera que yo le marco ahí, estimado Lucas, si usted puede ponerla en pantalla, le agradezco, es la que marca el mercado de trabajo por área geográfica de residencia. Es la tasa de desempleo según departamentos. En todo el país, en el trimestre móvil, diciembre 2022, febrero 2023, que muestra a Río Negro en el segundo lugar. Ernesto, ya no somos primero. Nos sacaron el podio, del primer lugar del podio. ¿No somos el ombligo? No somos el ombligo del mundo. ¡Ay! No tenemos de qué quejarnos. No, Primera ya vamos a línea. encontrar algo, Esperen un poquito, déjenme pensar un rato que ya me voy a encontrar alguna No, cosa. usted no puede decir eso. Sí, algo voy a encontrar para quejarme, como corresponde. 14,2% Salto es el que encabeza la lista, 13,4% Río Negro. Seguimos estando ahí al principio, pero cuidado, Con un promedio de nacional de 8. Sí, promedio sí, claro. Lo que pasa es que hay departamentos que realmente prácticamente no tienen desempleo, ¿no? Maldonado. Sí, Maldonado con un 3, pero también está por allí Cerro Largo, que también tiene un desempleo muy bajo, 0,8. Bueno, pero Artigas, la franja litoral es la que primerea en este asunto, lamentablemente. Artigas con un 12,7%. Ahí vemos la gráfica. 12,7%. 10,5% Paysandú. Paysandú tiene una tasa de actividad para lo que es el litoral interesante. Se ha recuperado Paysandú respecto Sí. a tiempos pasados donde tenía índices muy altos. Pero mire que estamos cerquita con Soriano, que tiene 12%. Un departamento que productivamente siempre se ha destacado. Y usted sabe que la producción agropecuaria es lo que mueve al país y en este caso al mercado de trabajo en el interior. Bueno, este fenómeno que nos vuelve a poner al principio, en este podio de 3, está el tema del emprendedurismo al principio del problema. Porque muchas veces uno asocia al trabajo con me tienen que dar trabajo, ¿no? Me tienen que ocupar en algo, tienen que llamarme para trabajar, me tienen que dar un empleo. Bueno, ¿qué lugar ocupa en todo esto el emprendedurismo? ¿Es una fuente tal vez de salida a esta situación que ya vemos, y la vemos lamentablemente mes a mes, que no tiene una fácil solución? Por supuesto que lo es. Ahora, para que eso suceda, hay que generar los incentivos correspondientes para que haya capacidad de emprender. Y ese es precisamente el producto, el desincentivo que genera el intervencionismo estatal. Esa es la madre del problema del desempleo. Si uno mira la tasa que se mostró en la gráfica ahí, uno advierte que, por ejemplo, Maldonado tiene un 3%. 3,2. 3,2. Seguramente haya una multiplicidad de factores, pero hay uno que me parece que es vital y es relevante, y es el índice o el nivel de capital acumulado que hay en Maldonado, el desarrollo inmobiliario, a expensas de Punta del Este fundamentalmente, explica un poco lo que acabo de decir. Es decir, cuando no hay tanto intervencionismo y se permite la acumulación de capital, que para que no se entienda mal es
lo que podemos ahorrar para posteriormente invertir, ¿ah? O sea que el ahorro es la base de todo eso y para eso hay que generar condiciones para que la gente pueda ahorrar y pueda emprender. Genera esto. Cuando hay tasas de capitalización, el desempleo baja y los salarios aumentan. Ahora, producto del intervencionismo estatal es quizá la madre del problema por el cual tenemos estos niveles de desempleo, que además, como tú decías, es del 8% más o menos. Cuando el Frente Amplio dejó el gobierno, también era del 8, era del 8,6, y había 400.000 empleados en negro. Entonces, esa es otra de las cosas que aparecieron el 13 de marzo. El 13 de marzo. Cuando se movieron las ollas porque se declaró la pandemia. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es, si uno mira la línea, la gráfica de los niveles de la tasa de desempleo en el Uruguay, históricamente, pongamos del año 43 para acá, que es el año en que se creó la ley de salario mínimo, por tomar una referencia, históricamente el nivel de desempleo siempre ha sido el mismo. Con vaivenes, la crisis del 2002 llegamos al 12%, por ejemplo, pero después más o menos la gráfica es la misma. ¿Por qué? Porque hacemos siempre lo mismo, porque nos repetimos siempre en el error. Entonces, las fijaciones de precios, que son el salario mínimo y que son los consejos de salario, ¿qué es lo que generan? Generan escasez de empleo. Así como la fijación de precios máximos para el alcohol en gel generaba desabastecimiento, lo mismo sucede cuando el Estado interviene fijando salarios mínimos. Esto es, el precio máximo está prohibido vender por encima del precio fijado por ley. El salario mínimo, el precio mínimo, está prohibido comprar por debajo de ese mínimo, que por lo general no respetan el precio de mercado. Los precios son el balancín de la economía. Si hay exceso de oferta, es porque no se da con el precio. Y si hay exceso de demanda es porque el precio es muy bajo. El precio, el sistema de precios, lo que hace es nivelar. ¿Ah? Entonces, cada vez que el Estado interviene, distorsiona el sistema de precios. Los salarios son uno de los tantos precios que tiene la economía. Si se distorsiona, se mandan señales erráticas, se consume capital, se pierde en generación de empleo y se pierde el nivel de los salarios. Después puedo ahondar un poco más en el tema, pero me parece que la madre del problema es esta. No conectamos como sociedad, como país, entre lo que hacemos y lo que nos pasa. Venimos repitiendo la receta desde hace 80 años y nos damos la cabeza siempre contra la pared. En la medida que no queramos cambiar, y cuando digo cambiar es liberar el mercado de trabajo, eliminar los consejos de salario, eliminar el salario mínimo y que haya libertad para contratar, libertad para despedir y que haya posibilidad de generar capacidad de ahorro en la gente. Si hay capacidad de ahorro, va a haber generación de empleo. Esto no es una receta que se aplique en Marte, se aplica en países que lo han hecho y que les ha ido fabulosamente bien. Suiza es un ejemplo. Suiza en la pandemia no tuvo problema de inflación, no tuvo problema de empleo. Entonces, ¿cómo? No era que la inflación, por ejemplo, es un producto multicausal, internacional, por ejemplo, ¿no? Lo último, ¿vieron cuando las cajitas de cigarros les ponen las publicidades esas con las fotos que impactan realmente y que por ahí el Estado siempre está poniendo impuestos para encarecer el producto, para desestimular el consumo de tabaco? Bueno, con el salario pasa lo mismo. Si matás a impuestos al trabajador y al empleador, lo que estás desestimulando es la creación de empleo. ¿Gonzalo? Bueno, primero, para responder un poco la interrogante que planteaba Fabricio con el tema si el emprendedurismo, digamos que cómo se puede tomar en cuenta para que sea una solución para el tema del desempleo. Es verdad, el emprendedurismo es una modalidad que no es nueva, es una modalidad que puede tener como consecuencia generar empleo. No es que sea una solución desde el punto de vista de que vamos a apoyar el emprendedurismo porque ahí sí vamos a tener resuelto el problema del desempleo. Pero para uno ser emprendedor me parece que va más allá de la palabra que parecería que queda muy linda. Porque para emprender uno tiene que tener determinadas herramientas, determinada formación, determinados conocimientos y demás. Me mañana digo, bueno, yo quiero ser emprendedor, quiero poner un local de lo que nos imaginemos. ¿Sabe que también para ser emprendedor se precisa algo de genética? Hay gente que nace con la capacidad
para ser emprendedor hay que tener capacidad de Sí, riesgo. como la gente que vende rifa, la gente tiene capacidad de vender rifa, yo no. Claro, hay que tener la capacidad de arriesgar. Y no todos tenemos la capacidad de arriesgar. Así como hay jugadores que arriesgan todo, hay como productores rurales que arriesgan todo, hay gente que arriesga para poner un emprendimiento. Y hay gente que no somos capaces de arriesgar. Lo digo después de haber recorrido unos cuantos años en esto. Me parece, no soy dueño de la verdad, pero uno de los elementos que agregaría a lo suyo es la capacidad personal de asumir riesgos. Bueno, entonces lo que yo... Y la capacidad personal de recuperarse cuando se fracasa. Porque cuando se asumen riesgos es probable que 9 de cada 10 veces se fracase. Pero como el buey solo bien se lame, usted se lame las heridas solo, para afuera se muestra como un gentleman, nunca derrotado, y sigue para adelante, y como le pegó una vez, se ve su éxito. Sí, no, pero a ver, lo que yo Amazon, el creador de Amazon. Lo que yo se quería... fundió 9 veces. Lo que yo, sí, ahí va. Lo que yo quería dejar un poco claro, porque a ver, Amazon, a ver, está todo muy lindo, pero bajar un poco a tierra determinadas situaciones, porque hoy por hoy está muy de moda, que no es moda porque tiene sus años, el tema del emprendedurismo, ¿no? Pero lo que voy es a esto. Si yo quiero ser emprendedor, pero si no hago un estudio de mercado para poner un negocio que me funcione, si no tengo una capacidad económica, si no tengo, ahí hablo de tener un ahorro previo, o... Hoy hay instrumentos. Por eso, o que me den los instrumentos para poder, para poder invertir. Yo sé que hay instrumentos, Fabricio, pero lo que yo voy es que... Hay créditos específicos para eso. Lo que yo quiero... Hay créditos no reembolsables. Si me adelanto a la conclusión que quiero llegar, es lo siguiente. ¿Hay un desempleo? Sí. Hay un 14 tiene salto. Acá tenemos un 13. Ahora, esas personas que están desempleadas, le podemos decir, vos, mirá que hay facilidades de crédito, hay capacitación, información, así que ustedes están desempleados porque prácticamente quieren, que es lo que parecería que uno cuando escucha... Que quieran estar... No, cuando uno escucha que dice, no, porque tenés todas estas herramientas y hay desempleados, no, porque hay que ver un poco más el contexto más allá, hay que saber qué gente, o sea, qué población es la que está desempleada. El desempleo es un problema que afecta no a Uruguay, Argentina, Brasil, Sí. No, ya sé, pero digo, hay que ver... Pero mire, con respecto a eso, a las personas que están en condición de trabajar, mire esta otra gráfica que tenemos acá, en donde está el mercado de trabajo por área geográfica de residencia, en donde Río Negro tiene un 62,6% de su población que está en posibilidad de ser económicamente activa, que está en posibilidad de trabajar, contra departamentos en donde de repente esa tasa de actividad en el mercado de trabajo no es tan alta, pero el desempleo más bajo. Entonces ahí es donde pasa la impronta personal. Porque están en capacidad, por edad, por condición física, por condición de salud, de trabajar. Sí. ¿Está? Pero el desempleo es más alto que en departamentos en donde esa tasa de trabajo no es tan alta, el desempleo es más bajo. Sí, bueno, pero por eso tendríamos que ver... ¿Qué falta? ¿Educación? ¿Falta motivación? ¿Falta información? Esa población económicamente activa está preparada y formada para lo que déjame terminar, Renato, para lo que realmente necesita el departamento, porque acá podemos mañana sacar 5.000 ingenieros que son población económicamente activa, pero en Río Negro no precisamos un ingeniero, por poner un ejemplo. Entonces le voy a plantear algo, Gonzalo, y en eso usted tiene razón. Hay un montón de gente que está pidiendo trabajo y fuerza laboral activa que no tiene las capacitaciones necesarias para ocupar los trabajos que se están demandando hoy. Bueno, hoy se están demandando... El salario mínimo genera desempleo. Cuando no tenés el nivel de productividad necesario para lo que te fijaron por ley, quedás afuera. Fernando, claro. Porque hoy se están demandando cargos hasta para atender en un comercio usted tiene que saber manejar una computadora porque las cosas están en línea. Y en las máquinas. Y hay gente que no lo sabe hacer. Bueno, pero es la población económicamente activa. ¿Es para ganar 30.000 pesos? Bueno, es población... Tampoco es para ganar... Bueno, esos 30.000 pesos, al concepto de Fernando, sería un disparate porque el salario mínimo recién llega a 20 y lo quiere eliminar. Imagínate que para ganar 30.000 pesos... No busque determinadas especialidades, tipo electromecánica o mecánica especializada, porque en Fray Bentos, lamentablemente, puedo decir que es difícil encontrar ese recurso humano y técnico, a pesar de que en la UTEC se está generando, y algunos estudiantes de la Universidad Tecnológica están consiguiendo trabajo porque están estudiando eso. Entonces,
creo que la fuerza laboral es grande, pero no tiene las credenciales para ocupar los trabajos que se generan, y por eso viene gente de afuera. Por a eso trabajar. cuando uno, yo de un tiempo a esta parte, no me alarmo con estas cosas, si bien me preocupan, porque que alguien no tenga trabajo, a mí personalmente me preocupa. A todos. Sí digo, bueno, ese porcentaje que se mantiene, ¿es población económicamente activa? Sí. ¿Está formada quizás para lo que se necesita? Capaz que está formado, pero no para lo que se precisa. O capaz que le falta formación. Eso por un lado. Y después con el tema de los empleos, soy la persona que cree siempre que tenemos que siempre pensar un empleo que sea digno, como decimos, ¿no? Cuando Fernando plantea lo del salario mínimo nacional, y yo cuando veo que sale que es 20.000 pesos, 20.000 pesos, perdón, el salario mínimo nacional, y no creo que esos 20.000 con los aportes que tenga la empresa patronal y el aporte que hacen los trabajadores, que es sobre el salario que él cobra, que la empresa no lo hace, porque los gastos que tienen las empresas no son, los costos, mejor dicho, no son los más fuertes, no tienen nada que ver con el salario. Nada que ver con el salario, pero nada que ver con el salario. Nada que ver, pero nada que ver. Porque el salario dentro de una empresa entra como un costo. En la industria. Sí. En los servicios no. Pero, Ernesto, vos, a ver, el salario, lo que vos tenés, lo que a vos te sale, lo podés restar, a eso voy, de tu contabilidad, no. En los servicios es diferente, Gonzalo, porque el salario, cuando usted tiene servicios y ocupa personal, Sí. ese costo, el salario sí es parte del costo. Y el salario le condiciona incluso lo que usted puede cobrar, con lo cual muchas veces queda fuera. Está dentro de lo que usted le cobra al cliente. Exacto. Cuando usted cobra un servicio. Y los servicios que ocupan personal, Claro, los servicios, no, pero no vos la industria. pero vos trasladás Yo no estoy hablando ese de la industria, costo, estoy hablando Ernesto. de los servicios que el que conozco. Bueno, pero cuando Pero vos lo usted trasladás ese cuando costo. usted lo quiere, Porque con ese concepto cuando que... usted lo quiere trasladar, Ernesto, con no ese sé, concepto que y cómo- tiramos, hay una cuando cantidad, usted- una bueno, cantidad de empresas de servicio. Perdóneme. Vamos a avisar lo que hacen Yo le servicio, cuento- que están perdiendo plata. Perdóneme, yo le encuentro... Son todos burros, nadie sabe. Yo le cuento lo que sé. No, pero Y por del algo los trabajo- servicios dan del mundo plata. en el que estoy. Cuando salgo de acá, estoy en ese mundo. Y en ese mundo de servicios, los costos laborales son costos. Y cuando usted se presenta a un llamado y presenta sus costos, y le aparece otro con costos menores, que usted muchas veces se pregunta cómo se hace, porque yo cumplo con todo, mi costo es este, y se lo ganan, usted no entiende qué fue lo que pasó. Porque sus costos son esos. ¿Le pagan menos a la gente? No sé. No, supongo que no, porque los consejos salarios No, se puede, claro. no, por ejemplo, no, Tema eso. escala, dice usted, capaz. También porque yo trabajo. Bueno, hay empresas que juegan con la escala. Con la escala. Las grandes empresas que Tienen menos costo de ropa de trabajo, No, menos pues lo costo de traen un insumos para contenedor trabajar de y todo eso, China. porque compran Bueno. 50.000 camisas. Y Por usted eso. tiene que ir a un comercio de acá A a comprar comprar una camisa, el 8 triple. camisas, 10 camisas, 8 pantalones, al costo del mercado de acá, que por más que le hagan un descuento, Igual. siempre es más caro. Más caro. Entonces su servicio es más caro. Entonces el servicio de la Ahora, empresa chica es más caro. Es más caro. Eso es una realidad. Bien, es más caro. Eso es una ¿Por el realidad. salario que le pagué, que le pago a mi empleado? ¿O es más caro por todos esos costos correlativos que tengo? También por el salario, Gonzalo. Pero, a ver, pero yo no puedo creer que si yo me presento y tengo 3 empleados, vos te presentás, tenemos 3 empleados, en el salario, vos estés más abajo, yo esté más abajo que vos. Yo se lo voy a mostrar después. Yo no puedo creer. Ahora, ojo, y también está el servicio que se vende. Porque hay servicios de calidad y servicios de Vamos baja allá de calidad. eso. La explicación de por qué el salario es bajo o es alto tiene que ver con las tasas de capitalización que hay en un lugar. ¿Por qué un trabajador del comercio en Uruguay gana 30.000 pesos y por qué un mismo trabajador del comercio en Estados Unidos gana el doble? Y bueno, ¿y por qué Si hacen lo mismo. ¿Por qué yo con la ¿Por alquiler qué? con un empleado paga 3 veces Pero, más, perdón, que lo ¿por que qué? paga? ¿Es porque el uruguayo que es lo que más paga un- amarrete que el norteamericano o que el inglés o el irlandés o el suizo? Bueno, pero vamos... ¿Somos más amarrete? Pero vamos a hacer no, hay un nivel de crecimiento de la economía y un desarrollo de las tasas de capitalización mucho más alto en otros lados que hacen que los salarios indefectibles sean más altos. Está bien. Esa es la explicación. Ahora, si es tan fácil crear distorsiones del sistema de precios por ley y por decreto, ¿por qué no se fijaron los salarios mínimos en $5.000? Ah, porque después tiene un problema de inflación, vamos a ver bien, no tiene nada que ver. No tiene Sí, que sí, ver con... porque No, la inflación Sacá es plata al mercado. siempre y en todo caso un fenómeno estrictamente monetario. No tiene nada que ver Bueno, con la o inflación, monetario. la creación de los salarios. Lo que digo es... No, pero vos sabés que los $5.000 No, tienen la el mismo explicación valor. es, no van a fijar nunca, ni el Frente Yo Amplio... critico, eso lo voto.
Ni el lo que Frente pasa es que Amplio que los estuvo... 5.000 no te van a rendir Pará. nada. Ernesto, nosotros Pero- acá con Ni el salario Frente mínimo Amplio que 5.000 estuvo 15 Pero no años te en el rindes gobierno con 5.000 mayorías dólares a la absolutas no lo semana. hizo. ¿Y saben por qué no lo hizo? Porque económicamente es imposible, es inviable y todo lo demás es demagogia. No hay ¿Y de por dónde. qué es imposible? Le voy a dar la razón económica. Porque si se fijaran 5.000 dólares del salario mínimo por ley, Mire. las empresas Mira lo que pasa en Chile. las empresas tendrían que cobrar 20 veces más caro el producto que venden, porque en definitiva se lo trasladas al precio. Porque el salario, ¿quién te lo paga? ¿El empleador? No, el empleador es el que da el cheque. Quien te lo paga es el consumidor, que va y compra en tu comercio para que vos puedas pagar el salario. Tendrías que cobrarle 10 veces o 20 veces más caras las cosas a los clientes para poder pagar el salario mínimo. O... No me digas que le cobras 10 veces más a un cliente para pagar un salario mínimo. ¿Y cómo haces para cubrir el costo de 5.000 dólares mensuales de salario mínimo fijado por ley? Si no cobras más caras las cosas. Generás desempleo. Esa es la razón por la cual el salario mínimo Le puede siempre... pagar a menos gente. Y le Por contratás los menos ingresos- por gente, los ingresos que tiene le paga menos. lo A sustituís menos por gente. tecnología o tenés que hacer un acuerdo tácito o explícito con los clientes para que te paguen 3-4 veces más las cosas Ahora, que y las valen. medidas como en Chile, por ejemplo, que veíamos recién a través de France 24, que va a reducir la jornada laboral de La reducción sería 45 una ley. a 40 horas. ¿Sabes En la el ley? quinto año va a ser esto recién. Sí, no importa, pero Bueno. van rumbo. Pero además... Pero para ¿el salario pero baja en Chile? Pero Chile... Pregunto. No. Entonces vamos a pensar a Chile que están todos equivocados, que están todos mal. Que Pero la economía Chile- se desarrolla. Bueno, ¿cuál va a ser el resultado de esa medida? Chile, En 5 años hablamos. seguramente, Chile lo El está mercado haciendo... lo distribuye y lo paga. Seguramente Chile lo está haciendo por su influencia con el Pacífico. Mm. Y es parte de la relación con el mundo del Pacífico, donde hay reducción De la jornada. Para redondear, así lo dejamos a Giancarlo, cuando planteamos el tema del costo de los empleados, o sea, el costo del salario como justificación única de que por culpa de los empleados que tengo, lo que pobre consumidor final, los costos que tiene... No, pero yo no dije eso. ojo. Porque es el menor costo. Un error conceptual. No, pero es el menor costo. Pero siempre apuntamos ahí. ¿Por qué no agarramos y decimos, por ejemplo, Yo no hay un apunté costo ahí. que tiene que asumir la empresa porque el Estado le cobra y en criterio de igualdad paga lo mismo un productor rural de 500 hectáreas, índice CONIAT 100, que el kiosco de la esquina con un empleado? El kiosco de la esquina paga mucho más que ese productor rural. Yo digo que hay que matar al productor rural. No. ¿Por qué no lo Pero hicieron capaz en que estamos 15 años? matando al kiosco y lo bajamos. Yo no soy el Frente Amplio, Neto, yo no no soy hay que matar a parlamentario. nadie. Lo que No, hay que pero hacer usted es no puede intervenir. interpretarlo porque lo conoce mejor Bueno, que nosotros. ojalá. Pero No a hay que ver, ¿por qué matar no a lo hizo el nadie. Partido Nacional? Los ¿Por qué no lo hizo el malos, Partido los que Colorado? hacen plata no son sé mala por qué no lo gente. hizo. Y no Por es la misma injusto que razón hagan no lo hizo el plata. Frente Amplio, Gonzalo, porque ¿Y por qué- usted a ver, tiene que ayudar ¿y por qué no lo hizo a desde que- promover desde que los que na- que producen sigan produciendo lo Bueno, mejor que puedan? ¿Y por qué porque en los eso más de genera 100 la años que riqueza? gobernaron los blancos y los colorados no lo hicieron? Pregunto. Porque no fue su concepto. Pero a ver, los blancos y los colorados son parte de pero este ¿cómo problema. no? El salario mínimo se creó en el año 43, los consejos de salarios también. Ley Pero que 10.449. no puede ser ese el problema, Fernando. Es parte del problema, la distorsión del sistema de precios por el intervencionismo estatal. Ahí arranca el problema. Y si no, ¿por qué? Históricamente hemos tenido estas tasas de desempleo en el país. Y porque forma parte desde también hace del 100 sistema, años. forma parte del sistema, Fernando. No me De un hace- país que tenga tasa de desempleo cero y estén todos contentos. Ya. Te dice Sí. Suiza. En Tasa plena de pandemia. desempleo cero. En plena Todos pandemia. trabajan. No tuvieron inflación y no tuvieron problema de Mira, empleo. en Suiza todos trabajan, todos cobran un salario por contrato, seguramente Sí, un salario... porque además te voy a decir otra cosa, muy el bueno. salario mínimo No, alto, en Suiza, lo que en Suiza genera hay derecho laboral, es Fernando. desprotección, Pero en es Suiza hay desprotección derecho a laboral. los más necesitados, a los que no tienen formación y no califican para llegar a ese Lo que monto. acá nos quejamos cuando Generan llegamos algo. desempleo, Pero genera en Suiza está bien. desempleo, genera desempleo, genera mercados negros paralelos. Si no, ¿por qué en Argentina, como te Vamos a hacer explicaba, como Suiza, vamos a pagarle a los que no tienen, a los desprotegidos, vamos a darle... vamos a hacer como Suiza, que nadie algo sabe quién es el universal? presidente, por ejemplo? Podríamos aprender mucho de los No, acá suizos, nos gusta. Giancarlo. Giancarlo Montando, a partir de este momento, tiene 22 segundos para... No, todo el programa. Gracias, Giancarlo. Decirle Largue. a la audiencia que tuvo que prender el aire acondicionado porque subió la temperatura. Subió la Se temperatura. anunció que antes de empezar esto que se iba a subir. Yo le dije que iba a subir. Ah, sí. Eso es lo que tiene muy bueno la mesa de los jueves, que evidentemente el intercambio es tan rico. Le doy un insumo para el intercambio. Nos acaba de llegar una notificación, Sí, una sí. información que viene directamente de... Pensé que nos notificación, pensé en un celular. No. De Radio Francia Internacional. Ustedes saben que Radio Litoral es afiliada a Radio Francia Internacional. Nos está informando que en Francia están continuando las manifestaciones y huelgas convocadas por todos los sindicatos a raíz de la reforma de pensiones. Por esta razón, hoy no se va a poder ofrecer la programación habitual en Radio Francia Internacional. Todo el gremio de periodistas también están de paro. Se va a retomar la programación habitual a partir de mañana. RFI es una organización pública. Pública, desde el Estado. Sí.
Es decir, bueno, el otro problema que nunca ponemos el foco en Francia es que en Francia todo es público. Todo el sistema de entramado empresarial es público-privado, todo tiene participación. El Estado está metido. Históricamente. Entonces, si para bajar 2 años la edad jubilatoria está el problema que está, y Marine Le Pen aparece ahora en las encuestas como la gran figura que va a gobernar Francia en el próximo turno electoral, estamos en problemas. Tras el anuncio de aumento de temperatura, adelante, Montalvo. Bien, porque yo lo escuchaba con mucha atención y creo que la audiencia también en el rico debate de este primer tramo del programa, y evidentemente cada uno va a barajar en su propio domicilio todas las razones que acá los compañeros de mesa han expuesto. Me parece que son atendibles, ¿verdad? Y eso me parece que hace a lo rico del programa, en este caso de la preocupación de aparecer Río Negro con este alto índice de desempleo. Además es la segunda vez que tratamos el tema, ¿verdad? Sí. El año pasado, cuando se presentó este mismo índice, fue preocupante. Estábamos primero ahí sí éramos el ombligo del mundo. Pero seguimos evidentemente con una tasa de desempleo que gravita frente a una realidad que golpea los domicilios de los rionegrenses. Entonces yo quería aterrizar justamente en el departamento, o sea, quería hacer una especie de contrabalance de lo que es la exposición de ustedes, con causas, digamos, de explicar lo que cada uno entiende en este sentido del porqué de estos índices altos de desempleo en Río Negro, y bajar y aterrizar en el departamento, ¿verdad? Y ahí tengo 2 líneas como para compartir con ustedes. Primero, digo, lo que planteó Fabricio al principio, el tema del emprendedurismo, ¿no? Esa iniciativa individual que, digamos, uno hoy la entiende como el protagonismo propio que tiene uno en la vida laboral cuando uno es quien, digamos, tiene la iniciativa en producir en un mercado, en un contexto de mercado. Después están aquellos que buscan empleo, ¿verdad? O sea, el trabajador dependiente. Son 2 realidades que, bueno, están siempre ubicadas en el mismo contexto. A ver, ¿qué pasa en Río Negro? Digo, pues yo quiero tirar una pregunta que, digo, de alguna forma me interpela. Me interpela. Ahí va, ¿no? Estaba mirando recién uno de los monitores que Lula está en China para abrir lazos comerciales, ¿verdad? Corríjame usted, recuerdo que creo que Terzaghi en la administración anterior del Frente Amplio estuvo en la provincia de China. Sí. Hay un acuerdo de hermanamiento incluso. Bueno, bien. Ahora, ayer hay una legión de embajadores de Europa. Sí, de la Unión Europea, que estuvieron en Soriano y acá. Que van a recorrer el departamento durante 2 días, testear un poco el tema de las empresas. Hay un titular ahí que me parece que expresó alguno de ellos que la presencia, digamos, en este caso de las empresas, no sé si origen europeo, pero digo como que estaban enlazadas con el protagonismo, digamos, de trabajo o generador de trabajo en Río Negro. Ahora, ¿cómo contrasta en este caso el mundo diplomático con una realidad, no? Porque uno lee esos titulares y esta presencia, digamos, de este mundo diplomático con este índice que acabamos de presentar, ¿no? Y uno tiene que tejer muy fino para entender, bueno, acá se auspicia, se va a visitar el departamento y la realidad parecería que va en otro sentido. Y eso tiene que ver mucho con lo que usted dice, ¿no? O sea, ¿qué pasa con aquel emprendedor que quiere, digamos, ser independiente, manejarse en un mercado? Bien lo planteaba Gonzalo, eso coincide lo mismo Ernesto. ¿Qué tipo de preparación tenemos? Porque todos podemos tener ganas de trabajar, pero hoy, frente a una realidad que está hablando de un trabajo que exige capacitación permanente, que perfila mano de obra calificada, la inteligencia artificial que está amenazando, y un estudio de mercado también, ¿no? Y un contexto de gente que, bueno, que hay que saber si está proclive a insertarse en este mercado desafiante o lamentablemente va a quedar por afuera. Y a su vez viene la otra cara de la moneda, que es a quién le están pidiendo trabajo los rionegrenses. ¿A quién le están pidiendo? Hay un colectivo grande que golpea todos los días la puerta de la Intendencia, o sea, buscando en el Estado esa solución. Entonces hay que ver también la gente que naturalmente está viendo en el Estado una solución cuando un mercado laboral o bien le da la espalda o le está exigiendo cosas que la fuerza de trabajo
no está, digamos, preparada para justamente posibilidades que exigen una preparación. Entonces me parece que este debate, en este primer tramo del programa, es muy rico en el sentido de un baño de realidad. Un baño de realidad que en este sentido a cada uno le tiene que interpelar dónde está parado. ¿Tá? Si le va a golpear las puertas al Estado, pero con oficios hoy que, sin demerecer, digamos, no tienen, digamos, calificación, y por supuesto que los salarios son muy magros, a una realidad que exige que hay que prepararse para un mercado que es exigente. Y lo último, y ahí estaba haciendo yo alusión a esta presencia de Lula en China y comparada con lo que una administración anterior también se había visitado, y los intendentes procuran buscar, digamos, inversiones en el exterior. A ver, ¿quién tiene la responsabilidad? Pregunto. ¿La intendencia, el gobierno departamental, tiene esa competencia, prácticamente diría, no digo de exclusividad, pero de salir a buscar para generar trabajo? Porque después está la realidad del contribuyente que espera obras, ¿verdad? Que espera que las calles estén en estado, que las plazas o los lugares públicos estén atendidos, que los servicios que brinda la intendencia también estén acorde. También hay que hablar de los representantes nacionales, a ver qué han hecho. ¿No? Estaría bueno para interpelar a los representantes nacionales y decir, a ver, para una martes los tenemos acá. Todos los martes están acá. Perfecto, para que expliquen el porcentaje de cómo es de índice alto que tiene Río Negro. Lima, posiblemente un precandidato en la interna del Frente Amplio, que ya lo es, con un departamento que hoy presenta a nivel del Uruguay con el gran índice de desempleo. O sea, a ver, en este caso les pregunto a los compañeros de mesa, ¿qué rol tiene el gobierno departamental en este comparativo que hago de salir a buscar mercado? Porque la gente, vuelvo a decir, quiere fuente de trabajo, ya la intendencia me parece que no da más por ese lado. Y después los representantes nacionales, a ver qué rol tienen, porque digo, esta realidad departamental me parecería que también va enlazada con ese tipo de responsabilidad. A ver, en estos 5 años, ¿qué es lo que se genera, verdad? Hay una cita del padre de la primera Constitución argentina, Juan Bautista Alberdi, que dice: ¿qué le impide la riqueza a la ley? Es la pregunta, y responde lo que Diógenes le pedía a Alejandro: que no le haga sombra, que no se metan. Eso es lo que hay que pedirle a los gobernantes, a los políticos de turno, que no distorsionen, que no se metan. Voy a citar a Ludwig von Mises, quien en su libro Salario, Desocupación e Inflación decía esto. Díganos quién es. El economista, el máximo exponente de la escuela austríaca del siglo XX. A principios del siglo él decía: la única manera genuina de incrementar la ocupación y lograr elevar el nivel de salarios es a través de la inversión en la actividad productiva, que a su vez incremente la demanda laboral. Agrego, los salarios, así como la riqueza y el dinero, son la previa expresión, son la expresión de la previa producción. En la medida que no haya tasas de capitalización, a lo que decía, que no se permita el ahorro de la gente y la posterior inversión, no va a haber empleo y no va a haber aumento de salario. Y cuando digo ahorro e inversión, es el que puedo ahorrar para abrir un kiosco. Sí. ¿Ah? Pero que no lo maten con la DGI, con el BPS, con la UTE, con la OCE comercial, con el que cuando querés acordar, pasaste raya, ¿y qué te sirve? Y capaz que ser empleado. Y otro dato, las pymes en Uruguay son las que dan el 90% del empleo. Sí. Ese fue un dato histórico siempre, sí. Y al comerciante chico es precisamente el que el Estado asfixia, porque cuando vino UPM, la planta, ¿se acuerdan que pidió condiciones laborales flexibles? Exoneraciones, y se las dieron. ¿Por qué? Porque cuando hay flexibilidad hay generación y aumento de empleo. Sin embargo, le dan a unos, que es la prueba del 9, de que es la llave para que se generen inversiones y posibilidad de empleo, y a otros no, a los que dan mal empleo. Y dicen, bueno, sí, pero los grandes que hacen lo que quieren, deben pagar salarios de hambre. Creo que no, precisamente no. ¿Por qué? Porque hay nivel de capital acumulado, de inversión, que hace que necesariamente los salarios que paga, en este caso esta empresa, UPM, sean por encima de la media. Bien. Yo con respecto al rol que pueda tener los gobiernos departamentales, los representantes nacionales y demás, yo creo que más allá digamos de la interpretación que hace Fernando y su análisis, su estudio que lo ha estudiado el tema y tiene los argumentos más que sólidos, sí. Hoy por hoy estamos en esta realidad que hay un intervencionismo del Estado, mayor o menor medida, pero interviene. Entonces yo creo que el vecino, como decía Giancarlo, el vecino de a pie, quiere alguna solución. Después nosotros podremos discutir si el Estado más, Estado menos, si hay que...
si la tasa de capitalización o no, que si inflación, que si es monetaria, pero el vecino creo que quiere algo más real, o por lo menos escuchar algo que diga, bueno, a ver qué opinión de una posible solución para un corto plazo puede haber en esta realidad que Yo te tenemos. digo una. Que tenemos Eliminar ahora. los consejos salarios. No, pero a corto plazo, tío. ¿Ya? ¿Vos sabés que? ¿Ya? No, ¿Sí? pero ¿sabés que no se puede hacer, ¿Cómo Fernando? no? Es ley. Se Vos me- eliminan. vos- pero vos me Afuera. decís que el Parlamento Como el turismo, para afuera. ¿Vos me decís que el Parlamento que el Parlamento lo va a eliminar? Ah, ese es otro tema. Por Que eso no te tengan digo- los cojones para hacerlo es otro Bueno, tema. vamos. ¿Ah? Porque todos No. los que están ahí saben cómo Fernando, funciona la lo que economía. yo digo es que vamos a dar una solución, Sí. vamos a hacer una respuesta ahora a la realidad que tenemos hoy. Yo entiendo lo que vos decís. No pero- son agentes de cambio a ver, los políticos, son termómetros de la sociedad, A nada ver, más. esto no va a cambiar, pero la población que dice, bueno, ¿qué puede pasar acá? Y volviendo al tema del gobierno departamental. Yo creo que los gobiernos departamentales tienen un rol muy importante desde el punto de vista de las conexiones que pueden hacer, de los intercambios que pueden hacer. Entonces, si un No gobierno importa. departamental puede ir a China, a Paraguay como han ido, a Argentina, a donde sea, y traer un inversor, y el inversor se instala acá, bienvenido sea. Si ese rol exclusivo, no sé, pero si tienen la posibilidad de poder hacerlo, yo me imagino que los intendentes que han habido acá, y más de uno que han que digamos que tiene sus homenajes y demás, me imagino que debe haber hecho algún viajecito a algún lado para ver si venía alguna inversión, y ya hayan hecho alguna inversión y haya sido redituable para el ¿Viste que departamento. estás coincidiendo con Mises? ¿Viste? Bueno. Hay un famoso No, pero- presidente de Río Negro que viajó a Paraguay con una valija llena de carpetas, que fue definido por el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, el señor Jorge Sanguinetti, como un vendedor de corbatas, El negro porque en sanguinete. cada, de su tierra, porque en cada Sí, lugar de que mi llegaba, tierra, pero de otra parcela. y de su tierra, en cada lugar que llegaba, No me peor que confundo. Fray Bento Jun. En cada lugar que llegaba, abría el maletín y entregaba una carpeta de Fray Bento y vendía bondades de Ese era Carminati. Por supuesto, eso fue el Y me doctor parece Mario notable. todo eso se hizo durante, realmente hizo varios viajes tratando de traer inversiones. Quizás ayudó a sentar las bases para lo que vino después. ¿Por qué? Porque el vivero de Ence se instaló acá, el puerto de Opicuá se instaló acá, y acá iba a ser el lugar que se sabía desde mediados de la década del 80, después de los estudios de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, que la planta de celulosa iba a estar acá. La ley de forestación es del 87. Sí, pero los estudios de la JICA son del 80 Sí, al 84. anterior, sí. Del 82 al 84. Y creo yo siempre ubico las cosas a partir de ese momento. Aparte te digo una Sí, cosa, sí. la Son ley de los estudios de la forestación del Agencia Japonesa 87. de Cooperación Sí, sí. Internacional los que determinan todo el desarrollo forestal del Uruguay posterior. La referencia era simplemente a la antigüedad. sí, sí, La ley de forestación del 87 no se aprobó pensando en el futuro, se aprobó con un estudio del pasado. Claro, claro. La sí, agencia, sí. perdón. O sea, todas las leyes que no, se discúlpeme. Obviamente estaban las condiciones, me imagino. Ahí va, Porque- eso. porque la ley se aprobó como consecuencia de un estudio Claro. que se había hecho Claro. entre 1982 y 1984, financiado por el Banco Mundial. No, que reafirmando le lo que vos donó- decías, ¿desde cuándo? El Banco y Mundial por qué? le donó al Uruguay $1 millón para que contratara un estudio de cooperación internacional sobre el desarrollo forestal del Uruguay. Por una razón tan simple que no la queremos creer. El Banco Mundial le planteó a la delegación uruguaya en el 80, cuando fue a negociar la 7ª reposición de fondos del Banco Mundial para el desarrollo agropecuario, fondos del plan agropecuario, que había que promover el desarrollo forestal en Uruguay. No estaba dentro de las prioridades del Uruguay. Y les dijeron, mire, entre el paralelo 30 y 34 que incluye Río Grande del Sur, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, está el lugar donde hay que desarrollar la forestación para sustituir el pulmón verde que se pierde en el Amazonas. Y pensando a 30 o 40 años para adelante. A 100 años. Exactamente. Bueno. Banco Mundial. Uruguay no los tenía, entonces dijeron, bueno, ustedes no los tienen. Aunque había agrónomos en Uruguay que promovían la forestación muchos años antes. Nosotros les donamos $1 millón, hagan un llamado internacional. Se hizo un llamado internacional, lo ganó la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, la JICA, que entre el 82 y el 84 hizo el estudio. A fines del 84 entregó los resultados al gobierno militar saliente. El gobierno militar saliente se lo entregó al gobierno democrático entrante. Acá, el coronel Pacheco, intendente de Río Negro, le entrega los documentos al doctor Carminati. A partir de ahí empieza
todo el tema forestal. Bueno, no es casualidad que la ley de zona franca también sea el mismo año. Porque está incluida Claro. en el mismo proceso, Es del año porque 87 eso de también. que fueran zona franca, ya estaba escrito. Bueno, ahí está un poco lo que decía Giancarlo, que comentaba el 30 interrogante del años el de rol de los la gobiernos, encuentro. el rol de los gobiernos departamentales. Yo me pregunto, el gobierno departamental, la intendencia, ¿no estaría bueno que sea un nexo, un interlocutor, un articulador ¿Que no entre? es? No, pero déjame terminar esto. Entre, por ejemplo, los distintos comercios o las asociaciones civiles que hay y las empresas y demás, con la población económicamente activa, preparada, formada, y la no preparada y no formada, para ver cómo... A ver, yo te pongo un ejemplo. Yo no sé, no tengo constancia de que si Desarrollo Productivo de la Intendencia se reúne con la asociación comercial para saber qué está necesitando el departamento. Porque el desempleo hay que mirarlo de dos formas. No hay laburo en Fraivento, o las empresas hacen llamado y no encuentran postulantes para ese trabajo. O sea, hay que hacer varias lecturas. Entonces, yo no sé si lo hace, capaz que lo hace. Pero, por ejemplo, ¿no puede ser un buen interlocutor o articulador de eso? O sea, que yo creo que más Porque allá acá de INEFOM, para INEFOM funciona, la SECA funciona. O sea, porque hay cursos. Y... No. Y viste que no pasa nada, no mueve la aguja. No, ¿Sabés, pero ¿por qué no Marcolé? mueve la aguja? Porque capaz que Creo está la formando inten- gente la que no intendencia- precisa... La intendencia, por más buenas intenciones que tenga, no tiene ningún tipo de autonomía, y mucho menos de autoridad o de poder vinculante, para cambiar las condiciones y generar los No, incentivos para condiciones la no, creación de pero empleo. No lo tiene, interlocutor, aunque Fernando, quiera. pero No lo tiene, interlocutor... porque esto se cocina a nivel nacional. Este es un problema de intervencionismo, de carga impositiva, de Mira, distorsión de precios a través de la fijación de salarios mínimos. Pero como interlocutor, Y yo- eso la intendencia no tiene margen de Yo tuve maniobra. una reunión que estaba el intendente y el Bueno, intendente dijo... igual tocaron el tema de la ley zona franca, ¿no? La ley zona franca se entiende que la filosofía es para crear un marco de exoneraciones fiscales para que justamente aterricen las inversiones. Y en algún momento acá, Ernesto sabe mucho más que nosotros, digo, se habló acá en Fraiventos, ¿no? De la posibilidad de una zona franca. Hubo tres opciones. La primera zona franca iba a ser atrás del Anglo en el Padrón Rural Sí, 70, ajá, sí. con una industria papelera que se llamó Transpapel. Por eso el Padrón 70 que quedó aislado un área que es donde están los caminos, que después... bueno. Después se instaló en el 92 la zona franca Río Negro, Sí. en el gobierno de Sí. la calle Herrera, con toda la peripecia que vivió zona franca Río Negro. Sí. Hasta que se instaló el puerto de Bopicuá, Sí. y después del puerto de Bopicuá, cuando vienen las plantas de celulosa, se instala la zona franca de Botnia, hoy zona franca de UPM, donde está la planta, y la zona franca de ENSE, que son las 275 hectáreas donde está el parque industrial de Bopicuá, que después que ENSE se lo vende al Banco República y a la Intendencia. O sea, Fraiventos tiene historias de zona franca Sí. desde la década del 80. Sí, señor. Como que fueron buscadas como formas de instalación de emprendimiento sí, que generaran, sí. que solucionaran el principal problema que tenía la ciudad y que sigue teniendo, que es el tema del empleo. Porque el tema del empleo no viene de ahora. El tema del desempleo en Río Negro viene del 79, cuando cierra el frigorífico Fraiventos. También. ¿Ah? Y se genera la desocupación de un grupo de gente que estaba trabajando allí, que no podía jubilarse, y empieza la gran migración de gente joven que se va al exterior, Argentina, a básicamente, Argentina, sí. a Estados Unidos, a Europa, ¿ah? A Venezuela en aquel momento, Sí. porque el boom del petróleo atraía a Venezuela, y otra gente empieza a vivir como desocupado. La ley, el decreto que se llama Ley Paz Aguirre, que es un decreto, vino a resolver el problema de 200 personas que habían quedado jóvenes sin trabajo y necesitaban un subsidio, y se les dio un subsidio del Estado, que terminó atendiendo, según dicen, a más de 900 personas. ¿Ah? Pero en realidad fue pensada para 150. ¿Por qué? Para resolver el tema del desempleo. Ahora, el tema del desempleo es estructural. Voy a decir algo políticamente incorrecto. Está bien. En contra de termino eso. con Sí, esto. dale. El tema del desempleo es estructural en Fraiventos y viene, en mi percepción, y puedo demostrarlo, desde el año 79. ¿Tiene que ver con la formación de la gente? Sí tiene que ver con la formación de la gente. Hoy los niveles de educación son mejores, los promedios educativos de finalización de cursos, que hace 30 años. Pero los que hoy están sin trabajo son aquellos que no terminaron la enseñanza media.
hace 30 años, en los últimos 30 años. Es que los salarios mínimos lo que hacen, ¿a quiénes excluyen? A estas personas. Bueno, no cumplen el nivel de productividad necesario, entonces no califican y quedan afuera. O sea, lo que hay que entender es que la fijación de precios a través de los salarios mínimos y los consejos de salario perjudican no a los que están adentro trabajando. Ese de alguna manera hasta se siente protegido, lo puede ver como una conquista. Al que perjudica es el que está afuera, golpeando las puertas del mercado para entrar, y que no tiene ninguna calificación para ello y queda excluido. ¿Por qué? Porque su productividad, no sabe hacer nada, no califica para lo que hay que pagarle. Esa es la gran tragedia de la persona que no termina el liceo, no tiene formación y no puede empezar a trabajar. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Trabajar negro. En Argentina, que esta realidad que yo estoy exponiendo está multiplicada por mil. Sí. En Argentina, fíjense, ¿cuántos habitantes tiene Argentina? 40 millones de habitantes. No saben, porque no saben. No, pero pongamos 40 para decir número dicen arbitrario. que son 47. Bueno, acá somos 3 millones hace 20.000 años. Bueno, 47, para 47. En Argentina, No sé si no hacemos. 23 millones de personas cobran un cheque del Estado. Más de la mitad. Hay 5 millones de personas además que trabajan en negro. ¿Por qué? Porque el sistema del excesivo intervencionismo lo que genera es desincentivo para la formalidad. Entonces te hace volar por debajo del radar. Eso da la pauta también para destruir otro mito de los famosos países ricos. No existen los países ricos. Son los marcos institucionales los que generan riqueza. Si no, con ese criterio, Japón debería ser un país pobre si las 2/3 partes de su territorio son improductivas. Y sin embargo, y miren Argentina, miren Venezuela, países bendecidos por la naturaleza y que están sumidos a la más absoluta pobreza. Entonces, hay que atacar los marcos institucionales. Pero bueno, no. Yo un poco ahí para redondear, porque cuando Fernando habla del salario mínimo y que tenemos que tener libertad para contratar, yo creo que Fernando lo hace, porque lo conozco, pensando en empresas que contratan, que te van a pagar. No, lo hago pensando en el chico, es lo que te digo. No, pues yo te iba a preguntar esto. El grande está por fuera de esto. A mí lo que me cuesta... El grande se arregla solo. Claro, tema escala. Pero a mí lo que me cuesta confiar cuando vos planteas eso, yo digo, pobre la gente que elaboró la zafra del 2020 con Caputo, que no ha cobrado todavía la zafra del 2020, ¿viste? Zafra, no estoy dando pagar despido y fortuna, que ahí el Estado tuvo que pagar un subsidio que obviamente votas en contra. Por supuesto. Sí. Pero pará, y yo digo... Porque lo terminaste pagando vos, él, el que no tiene trabajo, todo el mundo lo pagó. ¿Para beneficiar a cuánto? ¿A 200 personas? ¿Te parece justo vos? No, está que 3 millones de personas le paguen el salario a 200. Ahí está el error. Porque eso es injusto. ¿Qué es la justicia? Es dar a cada uno Fernando, lo suyo, lo que decía Ulpiano. Bien. A ver, por favor. Cada uno lo suyo, me decía Ulpiano. Decirle a Ulpiano... Vos le pagaste el salario a 200 personas. Decirle el que está desocupado le tuvo que pagar el salario a 200 personas. Pará. Es inmoral. Es inmoral que le den un subsidio. A ver, es injusto que le demos ese subsidio a esa gente que no cobró, pero nos enojamos con el trabajador. ¿Por qué no me decís? Déjame terminar. No, lo que pasa es que vos me estás corriendo por el lado de la sensibilidad. No, pero yo no... a Ulpiano que le diga a la empresa que le pague a los trabajadores. Porque esto es sino una falacia. Vos estás distorsionando las palabras y los conceptos. No. Pará. Vamos a hablar de la empresa. Vamos a hablar de la empresa. Pará. Porque vos estás poniendo en mi boca palabras que yo no dije y me corres por el lado de la sensibilería. El trabajador. Pero vamos a decir no. No quiero que el Estado pague una deuda que es de una empresa. Yo no quiero eso. Yo no quiero que el Estado pague una deuda de ninguna empresa, como terminó subsidiando pero acá, vos decís que por como culpa terminó del salario de los subsidiando afrales, que Caputo no pudo pagar. Pero yo no dije eso. ¿Cuándo dije eso? No, porque el salario mínimo me decís vos que es lo que frena un poco todo. Genera desempleo. Bueno, desempleo no. Que no es lo mismo. Las zafras se hicieron y no se pagaron. Generó plata, generó riqueza y no se pagó, Fernando. Si yo te estoy diciendo que hay que dar a cada uno lo suyo, concepto de justicia, la empresa esta que vos decís, Caputo creo que era, lo que debió hacer es pagar. Debió pagar y no lo hizo. Unos salarios miserables aparte. Debió pagar y no lo hizo. Punto. Con plata. Tiene que haber una justicia que indague, proceso laboral mediante, y que obligue a la empresa a pagar. Punto. Fin de la discusión. ¿Es injusto que no lo haya pagado? Por supuesto que es injusto. ¿Debió pagar? Pero la culpa del trabajador que tenemos que no. ¿Cómo? Pero yo nunca dije eso. No. Yo me dijiste que está en contra del subsidio, ¿no? Yo estoy en contra del subsidio que le dieron a esa empresa después. ¿Por qué? Porque lo terminan pagando 3 millones de uruguayos. Pero el subsidio fue para los trabajadores, no para la Sí, empresa. y está mal. Así como está mal que un cañero de Bella Unión, cada vez que compra un kilo de azúcar,
esté subsidiando el boleto de Montevideo. No estaría bueno, con lo a ver, que compra. capaz Está que- mal, es injusto, es Capaz que inmoral. coincidimos, para ver si coincidimos en esto, Fernando. Pará, si coincidimos en esto, ¿no estaría bueno que ese subsidio que paga el Estado por esa empresa, en caso que la empresa tenga un patrimonio, se lo cobre? ¿A quién? A la empresa, o sea, yo qué sé, la empresa se va y me deja todo este terreno. Mirá, Yo te podría subsidio ser. y me quedo con el terreno como El subsidio Estado. está mal, porque vos estás obligando No, a 3 no, millones pero de no como personas a forma pagar de- coactivamente contra su voluntad Sí, para algo que no entrenar, no tiene nada que ver. ¿Pero por qué quiere el Estado un terreno de una empresa privada? Entonces volvemos a la pensando en una solución. a la nacionalización. No, si tiene patrimonio. Que fracasó en Está el mal mundo. que no le haya pagado, y yo condeno que no le haya pagado. Lo que también condeno con la misma energía es que un desocupado en Canelones, que está trabajando en negro haciendo changas, tenga que subsidiar cada vez que compra un kilo de yerba, un kilo de arroz, esa intervención que hizo el Estado para atender la necesidad de 200 personas. Es una locura. Eso sí que es injusto. Para usted el Estado no se tiene que meter ahí. Y claro que no. ¿Y la gente que hacemos con la gente que hace todo Por esto supuesto que esperando no. por la zafra? Y es que el problema es que no hay trabajo es porque el Estado se mete. Pero Ese es el no, pero la problema. gente esperando para cobrar. Yo me pregunto, hace 3 años. Está bien, ¿Qué pero eso- hacemos? ese Pero es un sí, problema. como lo que dice ahí, la empresa se desaparece. ¿No? No es el caso de Caputo, porque Caputo todavía alguno anda. Pero supongamos que la empresa se desaparece, que no hay ningún responsable, que ya no hay nadie a quien ubicar. ¿Qué hace el trabajador ahí? ¿A quién le reclama? Hay procesos laborales. Hay procesos Ahí laborales. va la justicia. Pará. Caputo Hay está- sindicatos Caputo también está que en pueden concurso, ejercer medidas de está presión. A trabajando. ver, ¿eso está todo bien? ¿Es todo válido? ¿Es necesario? Mira lo que Sigue te digo. trabajando Caputo. A ver, en los procesos de concurso, digo... Lo dijo el intendente de Lima acá. Está bien, pero Por puede, eso, puede estar... por eso inter- lo está bien, puede estar- digo, porque lo escuchamos acá puede decir estar el propio intervenido intendente. con un 5.000 síndico, personas trabajan en puede estar en el intervenido con un síndico que en este caso digo, está concursado, pero intervenido a través, digamos, entre comillas, con el Poder Judicial. Sí. Y con la garantía de que los créditos laborales tienen preferencia, Tienen además. preferencia, o sea, porque puede, hay que liquidar la masa que dije. ¿Se acuerdan cambio Nelson? No, pero yo digo todo Hace lo poco pagaron los créditos laborales, ahora cuestión de un mes. Sí, ¿Y cuánto hacía el cambio Nelson? Ahí va. Hace como... 4 o 5. Sí, Mira, como recién dijo Fabricio, yo Sí. voy a eso. En ese momento de que los trabajadores, porque el que hace zafra en los cítricos, hace zafra en los cítricos. No le podemos exigir que haga otra cosa porque honestamente trabajó siempre ahí. Ni siquiera tuvo Bueno, tiempo pero eso para- es lo que hablamos hoy al Usted principio. que- Eso usted es lo que que es hablamos. especialista en Y temas bueno, pero vos laborales. lo planteaste bien hoy al Usted que es principio. especialista en temas laborales. En otros países. Especialista no. Bueno, ejerce Estudioso, la práctica estudioso. laboral. Perdón, Idóneo. ejerce la práctica laboral. En el derecho laboral. Deberá conocer que seguro, quizás conozca la práctica comparada. En países del norte, del hemisferio norte, Europa y América del Norte, ¿los procesos son similares a los nuestros? ¿Qué proceso? Ante esos, ¿Qué proceso? cuando las empresas quiebran y la gente, los trabajadores quedan sin poder cobrar, ¿son similares a los nuestros? ¿Demoran 5 años en cobrar o no cobran nunca más? Son similares, sí. Y a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, a ver, en Estados Unidos hay ocupación, hay sindicato, se llega mucho, porque el derecho anglosajón es así, a acuerdos privados entre trabajadores y empresa. ¿Y dan resultados? Y eso te voy a decir que es relativo, porque... Eso- no te voy a decir que es relativo, y es y te voy a otra poner un ejemplo... es otra No, filosofía. te voy a poner Totalmente. Claro, te voy a poner un ejemplo clarito. Filosofía Vos sos- empresarial y laboral. Claro, no, Ernesto, Exactamente. Ernesto, Otra vos cabeza. sos mi empleado hace 4 años, 5 años. A mí mañana se me ocurre despedirte. Y soy tan Pero no mala diga, persona Si no, ¿cómo hago las No, noticias? no importa, no importa. que te despido por notoria mala conducta. Sí, Porque no sé, un día viniste, te dormiste 5 minutos y para mí eso es... sí, porque acá horrible, hay que porque ser- en Estados Unidos usted si no llega tarde... No, pero no es en Estados grave. Unidos, para mí. Es horrible porque acá tiene que llegar en hora, porque Por es supuesto. una falta de respeto Está hacia mí, bien. yo pierdo toda la confianza Está en bien. vos y te he dicho Cecilia notoria estaría mala fuera. conducta. No, Cecilia, no, ¿por qué? No. Porque llega tarde. No, llegó bien. No. Ah, llegó, no la vi. Perdón. Sigo con el ejemplo y te despido por notoria mala conducta. Vos perdés el seguro de desempleo, el derecho al despido y el aguinaldo. Y agarré y me decís, vos Gonzalo, pero vení que de última te da razón y lo arreglamos. Y te pago la mitad de lo que te corresponda, te cambio la causal para que tengas seguro de desempleo. Y vos firmás. Eso es Y te, verdad. y te vas contento. Cuando vos me decías, ¿eso sirve? Y yo qué sé si sirve. Eso es Cuando vos verdad. agarrás a un trabajador en esa circunstancia, porque yo, como bien dijiste vos que hago derecho laboral, Fernando también y Giancarlo, a veces vamos a una audiencia de este estilo y, si te dice, y te dice el podés hacer trabajador... la reserva del seguro de paro. No, pará. Pero, no, sí, pero mientras hace la reserva. Mirá que yo tengo uno que despidió en octubre, hizo la reserva y todavía estamos. Tenés juicios abreviados, tenés juicio laboral. En abreviado, 5 sí, meses pero tenés sentencia. Es que no, Fernando. Te acabo de 5 decir que no, te digo que no te voy a poner el ejemplo. En octubre despidieron a un cliente mío, tuve audiencia en febrero
Miento, en diciembre y en febrero presenté la demanda, todavía no la han notificado, pasaron 5 meses, ni siquiera notificado la demanda, ¿qué 5 meses tener una Bueno, ahí sentencia? fallan otras cosas. No, La estructura procesal es rápida. A ver, Vicios del- para Claro. que falle, pero vamos a decir las cosas como son, un juicio laboral te lleva 2 años. Rápido. No. Nos vamos. Te lleva 2 años. Bueno, entonces, si no recibe el acuerdo y depende ¿Qué porque me la hizo? persona que pisa la guita te va a firmar Voy con calor. y vos pagás. Estoy transpirando. Entonces, Estoy transpirando. a la persona le sirvió. Terminás lo que dice él, terminás acordando los términos. Por eso tengo cierto mis reparos, por no utilizar otra palabra, con el derecho anglosajón. Traído sea a los acuerdos que se hacen en fiscalía. También, lo mismo. ¿Qué meso? ¿Qué meso? Yo me voy Esto transpirando. queda para la próxima. Me voy transpirando. Si No, tuviera ya, la señora ya 40 grados de ya sudé. Mesaza. ¡Qué mesaza! Ya sudé. Así, ¿no quieren venir toda la semana y hacemos una mini mesa al final del programa? Si hablamos del salario Cosa de que mínimo, no. sí. Sí, Es sí. la Bueno, mesa pero- de la del jueves. un sábado. El problema es que Después se esta mesa pelea. no se transforma en un programa propio. ¿no? Cuidado, cuidado. Acá hay insumos para la. ¿Cómo para- sería el ¿Cómo será que no hubo corte hoy? ¿Cómo sería? ¿Cómo se, hoy Esto sería la mesa de los jueves de lunes a viernes. Gracias, doctor Fernando Dotti, por estar con nosotros. Un placer. Gracias, doctor Gonzalo Bueno, Dotti. muchas gracias a la audiencia, gracias a ustedes, y siempre estos intercambios son con total respeto y con Con aportes intelectuales. No, pero el vínculo que nos representa y que la gente sepa que... Con vehemencia, pero con cariño. Sí, no, por supuesto. Doctor Giancarlo Sí, Montalto, con muchas gusto gracias. siempre, muy amable, gracias. Realmente un placer. Esta mesa de jueves ha llegado a su fin. Saludos, Adrián.